Entonces la Biblia es la historia de Dios, de lo que ha hecho en el pasado, de lo que está haciendo en el presente y de lo que va a hacer en el futuro. Y quiero introducir el tema de esta manera. Si nos vamos un poquito al pasado de Dios, no tuyo y mío, no, al pasado de Dios, ¿verdad? Si yo le cuento ahorita, fíjese que hace 2 meses, pues me aventé un mole, ¿verdad? Estoy contando ¿de qué? De mi pasado. Cuando tenía 16 años, hacía él, de mi pasado. Yo quiero decirte algo del pasado de Dios. Y en esa parte del pasado de Dios estamos tú y yo. Y algo hizo con nosotros. ¿A dónde quiero llevarlo? Lo quiero llevar a las Escrituras, que está en Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Y yo se lo voy a empezar a leer ya. Gracias a Dios por todas las facilidades y herramientas que tenemos aquí. Amén. Mejorando cada vez más, somos iglesia de reino. Génesis capítulo 1, 27 habla algo acerca de Dios, de algo lo que Él hizo. Y dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y luego después de eso, ¿para qué? Y luego después, los 28, los bendijo. O sea, dio una bendición, los bendijo. Y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Fructifíquense y multiplíquense. Hagan generaciones, llenar la tierra. Y luego enseguida, después de eso, les dio una orden, les dio algo. Y dice gobernar, sojuzgar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero que mire usted algo aquí. Dios le estaba dando a nuestros ancestros, les estaba dando no una religión, les estaba entregando ¿qué? Un reino. Les estaba entregando un reino. Miren que cuando hizo el Señor los peces, le puso orden a la tierra, produjo todos los seres vivos. Hasta ese momento no había establecido su reino. Pero cuando te formó a nuestros ancestros, formó a Adán y a Eva, entonces allí estableció. ¿Qué quiere decir? El reino de Dios ya estaba. Pero cuando nos formó y a ti y a mí y nos dio ese derecho y ese poder y esa habilidad, entonces su reino lo extendió. Tú y yo somos expansión y extensión del reino de Dios. Nos da identidad. Nos da identidad. Si eso lo sabemos, ya tú y yo, nuestra plataforma no es el pasado que alcanzamos a mirar hace 15 años, hace 20 años, o el día en que nacimos, de la familia en que venimos, las situaciones en que nacimos. Al mirar esto, miramos y eso cambia totalmente. Soy creación de Dios, tengo una razón de ser, tengo una identidad y tengo un propósito. Y de parte de Dios. Entonces, pero llega el momento, y todos lo sabemos esto, no quiero leerlo mucho. Llega un momento en que se perdió esta parte en nosotros. El que estar gobernando, ejecutando los principios, el poder y la gloria del reino aquí en la tierra. Llegó ese momento, se perdió. Y fue cuando vino esa caída. Y nuestros ancestros pecaron. Pero dentro de la voluntad de Dios, llega un momento en que en su historia tiene Él el propósito no de restaurar su reino, porque su reino nunca ha tenido una pérdida, no ha sido destruido, no ha tenido una derrota, sino más bien
restaurar al hombre, a nosotros, en su reino. Lo que somos nosotros desde el principio. Desde el principio. Y Él establece una manera de cómo lo empieza, cómo el comienzo de su reino y propagarlo y que se conozca sobre todas las naciones. Dice la Escritura, ahorita lo voy a llevar a Isaías capítulo 40 y después lo voy a llevar a Malaquías capítulo 3 verso 1 y después al 4 verso 5 y 6. Pero primero quiero decir esto para familiarizarnos y entender. Cuando el Señor da esta profecía, lo da, a veces las da conforme el conocimiento y el entendimiento que tienen las generaciones en ese momento. Y Él, como está hablando de un reino, y lo comprendían esas generaciones bien claramente, que a veces cuando el reino de cualquier rey se iba a expandir a un lugar, mandaba un mensajero y expresaba el propósito y la razón, y con ese mensajero acompañaba también la gloria y el poder de ese reino. Y entonces, de esa manera, Dios deja una profecía, y esa profecía está en Isaías 40, verso 3. Y lo voy a leer. Y dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, a Jehová, y enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Venía un mensajero preparando el camino ¿de qué? Del rey. El pueblo lo entendía. Para nosotros entender esto, venía con un mensaje, y en ese mensaje venía un propósito, y en ese propósito acompañaba el reino, la gloria y el poder del reino de Dios. Y luego Malaquías capítulo 3 verso 1 dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscan, el ángel del pacto, a quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Llega ese momento, se cumple. ¿Cuándo se cumple? En Mateo capítulo 11 verso 7 dice la Escritura, dijo el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. Dice Mateo capítulo 11 verso 7, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Verso 10 dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de mí. Y venía, se cumplió el mensaje, se cumplió la profecía. ¿Y quién era ese mensajero? ¿Era quién? Lo sabemos: Juan el Bautista. Él era el mensajero. ¿Qué mensaje traía acerca del rey? Y ese mensaje, el mensaje era la función que iba a hacer el reino de Dios dentro de la humanidad. Dentro de la humanidad. ¿Qué mensaje traía? ¿Qué mensaje traía? Y dice la Escritura en Malaquías capítulo 4 verso 5. Malaquías 4 verso 5. Es necesario decirle esto, hermano.
para comprender y entender lo que muchas veces estamos leyendo. ¿Y por qué y para qué? ¿Cuál es el propósito? Malaquías capítulo 4 verso 5 dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y temible. Y el verso 6 y dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. En algunas versiones dice con maldición. ¿Cuál era el propósito? Verso 6: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Transformación, restauración. Eso es el propósito central. Ese era el propósito central. Y luego dice en Lucas capítulo 1 verso 5 acerca de Juan. Perdón, váyase a capítulo Lucas 1 hasta el verso 13 para hacerlo más breve. Habla de cuando el nacimiento de Juan y qué había, qué propósito había en Juan. En el verso de Malaquías capítulo 6, hablando del mensajero, profeta Elías, él que dice que haría volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Aquí se habla de Juan, en el verso 13, diciéndole, hablando de Juan y el ángel diciéndole a su padre Zacarías, y le dice en el verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aquí hay algo que también me sorprende, y se amplía el conocimiento de uno. Llenura del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo. No solamente fue en el Pentecostés, aquí miramos llenura y de promesas. Desde el vientre de uno, del vientre de una madre, Dios le place llenar de su Espíritu Santo al ser humano. ¿Sí? Y luego, verso 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Verso 17, central, verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien dispuesto. Dios no estaba restaurando su reino, reparando su reino. Más bien era el momento en que el hombre estaba siendo restaurado en el reino de Dios. Sí. Porque no ha tenido ni una derrota el reino de Dios. Nuestro Dios nunca ha tenido una derrota. Lo vuelvo a repetir. Entonces, ese era el propósito. Pero ¿qué era y qué es lo que se pide se estaba pidiendo del hombre ante la manifestación del reino de Dios? ¿Qué era lo que se pedía? ¿Qué era lo que se pedía? ¿Qué era lo que se necesitaba para que se empezara a cumplir el propósito? Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Qué era? Juan el Bautista, este era su mensaje, Mateo capítulo 3 verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos.
¿Qué se pedía? Arrepentimiento. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Cuando después de que el Señor fue llevado, estuvo los 40 días en ayuno, y ahí se habla de la tentación de Satanás al Señor Jesús, y después de que regresó, el Señor empezó su mensaje. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera arma, si hablamos de reino, de potencia, una de las armas que el reino de Dios estaba manifestando en ese momento para la restauración, se llamaba arrepentimiento. Arrepentimiento. No estaba mostrando, traía un mensaje, no estaba mostrando el poder de milagros, el poder de sanidades, no estaba mostrando, más bien estaba pidiendo arrepentimiento. Arrepentimiento para que se cumpliese aquello, la restauración de los padres con los hijos, de los hijos a los padres. ¿Y sabes cuál era antes de que suceda la restauración del corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? No sucede la restauración de la paternidad de Dios, porque Dios nunca ha fallado como padre, sino más bien Dios restaura la identidad de nosotros los hijos con Él como nuestro Padre. Y cuando eso sucede a través del arrepentimiento, entonces empiezan las restauraciones y el establecimiento del reino de Dios. ¿En dónde? En las familias. Voy a decir esto: el reino de Dios es familiar. Porque el reino de Dios se le dio ¿a quién? A un ejército, se le dio a la primera familia, que era Adán y Eva. Den un aplauso al Señor. La primera arma, yo le puse así para poner para exagerar. Arrepentimiento es una de las armas de destrucción masiva que el reino de Dios estaba mostrando. Porque sí, a través del arrepentimiento, el ratero que ve adentro de mí murió. ¿Sí? A través del arrepentimiento, el hombre abusador murió. A través del arrepentimiento, ¿sabe qué? Sí, ¿sabe qué? Las obras de las tinieblas son destruidas. A través del arrepentimiento, las obras de la carne son destruidas. Y empieza una restauración dentro de nosotros. Arrepentimiento es que cambio de mentalidad. Si usted vino el domingo, lo pudo haber escuchado. Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. ¿Y saben lo que hacen los reinos? Los reinos no descubren territorios, porque descubrir se puede. Descubrir algo, escúcheme bien, descubrir algo no quiere decir que sea tuyo. Los reinos lo que hacen es conquistar. Todo lo que ellos son, lo que ellos hacen, lo que pueden hacer, lo llevan a otra tierra. Y lo que hacen, si nos ponemos a pensar, fíjese bien, diga conmigo, arrepentimiento, cambio de mentalidad, que la mentalidad es el corazón. Cuando una nación conquista a otra nación, ¿sabe qué es lo que hace? Le cambian su mente. Le cambian mal. Cuando los aztecas fueron conquistados, ¿qué pasó? Le cambiaron totalmente todos. Les cambiaron las costumbres, los valores, las tradiciones, todo. ¿Les cambiaron qué? La mentalidad.
Entonces, tu mente cambia. Ahora uno lleva su vida como uno quiere, pero viene el evangelio, viene la palabra de Dios y tú cambias y dices, no, hay una mejor manera de vivir. Es más, no tengo que estar quebrándome la cabeza cómo se pueden hacer las cosas, hacer un diseño para hacer las cosas mejor. Ya fue creado un diseño y está en el corazón y en la mente de Dios. Entonces cambio de mentalidad, me dejo conquistar por Dios. Me dejo conquistar por Dios, me dejo que sus principios, que sus valores, su gloria y el poder de su reino venga a mí. Entonces, ¿cuál era la misión del reino de Dios? Lo que decía el profeta, el mensajero. Volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y le voy a decir algo. Como a mí ya se lo dije hace rato, pero se lo voy a repetir. Cuando uno restaura su relación con Dios, entonces se empieza a vivir lo que dice la palabra. Los padres empiezan a restaurarse y empiezan a restaurar sus casas. Y los hijos, a través de eso que Dios está haciendo, también son restaurados. La primera función y el resultado de la oración es lo mismo. Es volver el corazón a los padres, a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Se lo vuelvo a repetir. La primera función y el resultado de la oración es lo mismo. Cuando los apóstoles le preguntaron, uno de ellos le preguntó, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos. Y quiero decirle que la primera función de la oración es hacer cumplir lo que Juan el Bautista estaba predicando, el mensaje del reino, lo que estaba predicando. Es la primera función. No es suplir las necesidades, no es hacer milagros, no es hacer sanidades, es que se viva eso. Y usted dice, ¿cómo? Explíquemelo. Mire, en Lucas capítulo 11, verso 2, cuando el Señor Jesús da la respuesta a la pregunta, enséñanos a orar, ahí su respuesta está ligada con la función del reino de Dios, o con su mensaje, porque el mensaje de Juan el Bautista es arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El mensaje del Señor Jesús cuando empezó era también el reino de Dios. El mensaje del Señor Jesús cuando subió al cielo duró 40 días después de haber resucitado y está en Hechos, y dio órdenes acerca del reino, enseñándoles acerca del reino de Dios. Hechos, cuando usted lo lee, Hechos, en el último capítulo, en el capítulo 28, los últimos dos versos, 30 y 31, termina también Pablo haciendo lo mismo. Dice que rentó una casa y ahí recibió por 2 años a todos aquellos que venían y les predicaba acerca del reino y del Señor Jesucristo sin impedimento. Dele fuerte el aplauso al Rey. Entonces, ¿qué? ¿De qué se trata este asunto? Este asunto no se trata de religión. Este asunto se trata de lo que Dios hizo en el pasado, pensando en nosotros. Nos formó, nos bendijo y también nos hizo parte de su reino. Somos expansión y extensión del reino de Dios. Así cambia totalmente todo. A veces nuestros motivos van a ser regulados, o lo que queremos hacer va a ser regulado. Ahora que sabemos esto, la primera función y resultado de la oración es regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Lucas capítulo 11, verso 2.
Dice, en la respuesta, el Señor Jesús le dijo, cuando oren, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se estaba restaurando la paternidad de Dios? No, Dios nunca ha fallado. Se estaba restaurando la identidad y la posición de nosotros. Y en la oración también se está poniendo, no restaurando, se está poniendo en su lugar a Satanás, se lo está poniendo en su posición. Porque nosotros, cuando tomamos el estado original, entonces Satanás también toma su estado original. Nosotros delante de Dios, y Satanás, dice el Señor, que Él lo ha puesto debajo de nuestros pies. Someteos a Dios. Y desde allí resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Cuando ores, decir así, Padre nuestro que estás en los cielos. Se restaura mi relación, y de allí prepárate a vivir la promesa. Empieza a regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. En otra manera de decirlo, ahí le va. El carcelero de Filipo, ahí le va. Mire, estoy diciendo lo mismo en diferentes maneras de explicarlo. El corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. El carcelero de Filipo, escúchelo bien esto. El carcelero de Filipo, cuando miró aquel milagro y todo, y se quería matar, y Pablo le dijo, ¡hey, no te hagas ningún daño! ¡No te hagas ningún daño! Y entonces los llamó, los trajo con él y dice, varones, hermanos, ¿qué haré? Ahí va. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sí o no? Es lo mismo. Está restaurándose la casa, se está restaurando el hogar. Es lo mismo. Gloria a Dios. Y luego después podemos pedir dos cosas. Después, en esa posición, Señor, en esa posición, ¿cuál posición? En esa identidad, ¿cuál identidad? De hijos, le podemos pedir lo siguiente. Ya ve que dice, santificado sea tu nombre, y luego después dice ¿qué? Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Y luego después lo siguiente. Ahí le va. Y luego después lo siguiente. Hágase tu voluntad. Y luego el orden. Escúcheme bien el orden. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Allá ni un pedacito gobierna Satanás. ¿Entienden? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también que en la tierra. ¿Cuál tierra? Empecemos por un punto de la tierra. ¿Cuál? Yo lo he dicho varias veces esto, por un punto de la tierra. ¿Cuál? Tu casa y mi casa, esos pies cuadrados. Ya sea tu casa ya la estés pagando, la estés rentando, pero tienes el derecho legal y espiritual como hijo de Dios. De allí, Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Yo, Señor, yo como hijo soy expansión, Señor, de tu reino. Y entonces al reino le acompaña su poder y su gloria. ¿Cuál es su poder y su gloria? Porque no hay reino que no tenga poder y gloria. ¿Cuál es? Entonces cuando le acompaña, ¿qué? Ahí en tu casa podremos orar por enfermos. Ahí en tu casa, ¿sí? Entonces empieza a mostrar el poder y la gloria de Dios. Así, sin tanto espectáculo. Simplemente es que empezar a creer, regresarnos al Señor, y empezaremos a vivir la plenitud de Cristo
en nuestra casa, en nuestra vida. Amén. El reino de Dios puede ser buscado con la garantía de que lo voy a encontrar. Solamente lo que no existe no se puede encontrar. Es más, ni hay interés de buscarlo, pues no existe. El reino de Dios puede ser buscado con la garantía de que lo encontrarás. No porque lo digo yo, no porque fue una idea, no porque busqué una frase así que se escuchara bonito para decirla hoy. No, porque el Señor Jesús lo dijo. No lo dijo nadie más, lo dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya sabe lo demás. Nos gusta y todo lo demás vendrá por añadidura. Hasta allí cambia la teología de la oración. No se trata de estar preocupados y orar por comida, por sanidades, por milagros, por prodigios, sino más bien, ¿verdad? Buscar el reino de Dios. Solo se busca lo que existe. El reino de Dios el reino de Dios es Dios mismo. Y Él le ha dado vida a todo lo que existe, visible e invisible. Es más, buscarlo, el Señor Jesús no lo puso como una recomendación, ni como una sugerencia, más bien como un mandamiento y como una orden. Entonces, desde hoy, Señor, venga tu reino. Cierre sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Y ahí sentados. Porque esta es la primera función de la oración. Propósito y el resultado. Padre, estás en los cielos, que estás en todo lugar. Es más, todo está en ti, Señor. Te pido, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Señor, aquí en la tierra. Empieza con mi casa, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dele fuerte el aplauso al Rey. Termino con esto, hermano. Mateo capítulo 13, verso 44. Mateo capítulo 13, verso 44. Somos conquistados por Él. Somos tomados por Él. En Mateo capítulo 13, verso 44, dice, el Señor Jesús habló en parábolas para la bola de personas. Me aventé un mal chiste, ¿no? Parábolas para la bola de personas. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es un tesoro escondido que en un momento se revela a una persona, y entonces lo que sucede aquí cambia totalmente la vida de ese ser humano. Es transportado. Cuando lo mira, dice que el hombre descubrió y luego que lo escondió. Lo que él miró, lo que se le estaba dando, tuvo que hacer que él cambiara totalmente todo su mover, toda su vida. No solo de él, sino que también de ¿quién? De su familia. Tuvo que emigrar, moverse de un territorio a otro. Las prioridades de él empezaron a cambiar, las actividades de él empezaron a cambiar. Empezó a hacer menos
No porque fuera flojo, sino que empezó a hacer menos de lo que no importa y empezó a hacer más de lo que sí importa. Y cuando vienes a Dios, cuando el Señor viene, cuando el reino de Dios viene a tu casa, eres cambiado. Quiero decirte que tu casa es transportada. ¿A dónde? A la presencia del Rey. Tu casa es poseída por la presencia del Rey, por su Espíritu Santo. Eres cambiado totalmente, porque dice la promesa: creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. Toda mi casa. También dice en el 13:45 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Póngase de pie. Y la compró. Hoy regresamos a hoy con más conciencia. No estamos viviendo una religión, porque Dios al formarnos no nos dio eso, nos dio su presencia, nos dio su reino. Hoy, más que nunca, no aceptemos vivir sin el Señor. No aceptemos a no hacer la poca o la mucha palabra que Dios nos ha revelado acerca de Él. Me comprometo a hacerla. No vivamos sin su palabra. No aceptemos a no estar viviendo sin su Espíritu. No. Porque tú y yo somos hijos de Dios y pertenecemos al reino no temporal, sino eterno. Al Señor sea la honra y sea la gloria. Al Señor sea la honra y sea la gloria. Tú, más que nada, yo, más que nada, sabemos lo que necesita mi casa de su reino. Y nos comprometemos a vivir gobernados, conquistados, controlados, no por alguien, por Él, por el Señor Jesús. Gracias, Dios.